Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal y en esta ocasión quiero contarte sobre los controladores en Laravel. Así es que quédate hasta el final del video, que empezamos. En un video anterior hablamos sobre los controladores y cómo enlazarlos a distintas rutas para poder desplazarnos dentro de nuestro sistema web, dentro de nuestra aplicación. Ahora quiero explicarte un poco más a profundidad sobre la utilidad de los controladores en Laravel. Recordar que Laravel se fundamenta en el patrón arquitectónico MVC, por lo cual los controladores son una parte fundamental de esta arquitectura y se utilizan para manejar la lógica de solicitudes HTTP. Un controlador en Laravel es una clase que contiene métodos que definen cómo responder a una solicitud HTTP en particular. Dentro de la clase del controlador se pueden definir métodos que correspondan a las diferentes acciones que un usuario puede realizar sobre la aplicación. Por ejemplo, se puede definir un método para mostrar la página de inicio de la aplicación, así como también crear métodos que nos permitan conectarnos con los modelos y podamos realizar actividad sobre los mismos, como por ejemplo insertar un registro, eliminar un registro, consultar datos o actualizar los mismos. Así es que vamos a estar revisando cómo es el funcionamiento del controlador aplicado al modelo de una base de datos. Para esto vamos a abrir un proyecto o el proyecto en el que hemos venido trabajando dentro de los videos anteriores. Para poder crear un controlador dentro de Laravel lo podemos hacer de dos maneras. La primera sería crear un controlador en el cual nosotros podamos personalizar los métodos que necesitemos, o crear un controlador de recursos en el cual ya vengan definidos los métodos que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación. Dicho esto, vamos a empezar a crear el controlador que nos va a permitir definir los métodos que nosotros necesitemos dentro de nuestra aplicación. Para esto podemos ubicarnos dentro de la carpeta app http y vamos a verificar qué controladores tenemos. En nuestro caso simplemente tenemos un home controller, así es que vamos a trabajar con otro archivo controlado, ¿no? Para esto vamos a abrir nuestro terminal y vamos a crear un controlador. Para esto vamos a utilizar el comando php artisan make y vamos a especificar que queremos un controlador. A este le vamos a dar un nombre que generalmente puede responder al modelo al que puede estar asociado, ¿sí? O usted puede crearlo con un nombre específico, no hay ningún problema. Cualquiera de los casos va a funcionar. En nuestro caso vamos a asumir que queremos crear el controlador para un modelo denominado estudiantes. Entonces yo puedo poner controlador estudiante controller. Esto es por convención, ¿no? Así es que lo voy a poner de esta manera. Estudiante controller. Muy bien, voy a proceder a crear. Y como usted va a poder observar dentro de la carpeta controles, vamos a tener el archivo estudiante controller. Voy a cerrar mi terminal. Y como le indicaba anteriormente, lo que hemos creado es un archivo, ¿sí?, con la clase estudiante controller y no encontramos ningún método definido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder especificar los métodos que necesitemos, enlazarlos a nuestro modelo si el caso es necesario, ¿no es cierto? Entonces cada uno de estos métodos va a responder a una petición HTTP. Por ejemplo, podemos crear
El método lo podemos denominar index. No va a recibir ningún parámetro. Listo. Y simplemente lo que vamos a retornar es pues un saludo. Podríamos indicarlo algo así como hola mundo. Listo, ahí está, ¿no es cierto? Entonces hemos creado dentro de ese método una lógica bastante sencilla, pero que nos va a permitir explicar. Ahora, si nos vamos a nuestro archivo de rutas, nosotros podemos especificar, ¿sí?, que queremos crear una ruta utilizando una solicitud HTTP, que en este caso, ¿cuál es? Es GET. ¿Sí? Por lo tanto, aquí voy a especificar el nombre de mi ruta y podría ser, podría ponerle como inicio. Inicio de aplicación. Ya podríamos tenerla como inicio de aplicación. Muy bien, ahora, esta ruta va a estar asociada, o vamos a tener que asociarla ¿a dónde? A nuestro controlador. En este caso, inicio de aplicación no tiene mucho sentido. Podríamos ponerle, qué sé yo, lista estudiantes, por ejemplo. Ya, vamos a ponerlo así, lista estudiantes. Muy bien, voy a asociarle a mi controlador estudiante. Aquí tenemos estudiante controller. Vamos a hacer uso de su método class. Y queremos que específicamente haga uso de ¿qué? Del método index. Muy bien, ahí lo tenemos. Listo, acabamos de crear una ruta y acabamos de enlazarle a un método específico de nuestro controlador que va a recibir una solicitud GET, una solicitud de tipo GET. Si nosotros ya esto lo tuviésemos enlazado a una base de datos, lo que vamos a poder hacer aquí es recoger toda la información de la tabla y mostrarla dentro de nuestra vista. Esto lo iremos entendiendo en futuros videos, pero quiero explicarle cómo podemos ir enlazando cada uno de estos métodos a una actividad o a una solicitud HTTP. Muy bien, entonces para esto voy a abrir mi ruta, mi navegador, y voy a especificar aquí lista estudiantes, me parece que está. Muy bien, vamos a revisar que corresponda, sí, lista estudiantes, perfecto. Si doy yo enter, lo que va a mostrarme es el mensaje hola mundo, o en este caso podría desplegarme todos los registros de una tabla, sí, pero estamos haciendo una solicitud HTTP. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos nuevamente dentro de estudiante controller. Ahora, podría crear la lógica para poder enviar información o para poder crear un registro. Para esto voy a crear, por ejemplo, una función a la cual le puedo denominar store o almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta función store yo sí requiero pasar unos parámetros. ¿Qué parámetros yo necesito para poder enviar información hacia la base de datos? Pues necesito un objeto de tipo request, ¿sí?, al cual le voy a asignar una variable que se va a llamar request. Listo. Este objeto de tipo request va a recibir toda la información, ¿sí?, que sea enviada mediante un formulario. Entonces aquí yo puedo tener un return de la variable request. Listo, ahí lo tenemos. Muy bien, acabamos de crear un método que nos va a permitir grabar o guardar información dentro de nuestra base de datos. Ahora vamos a crear la ruta que nos permita leer esta información. Muy bien. Recuerde que anteriormente utilizamos el método get. Ahora podemos hacer uso del método post.
o debemos hacer uso del método post, que es el que nos va a permitir ingresar esa información, ¿cierto? Entonces yo podría crear aquí una ruta que diga ingresar estudiante. Muy bien, ahora ¿qué es lo que va a hacer uso esto? También del controlador estudiante controller. Y especificamos el método, que en este caso va a ser store. Muy bien, ya tenemos asociada esta ruta a otra solicitud HTTP, que en este caso va a ser post. Ingresar estudiante. Si nosotros nos ubicamos dentro de nuestro navegador, vamos a modificar la ruta y ahora vamos a poner ingresar estudiante. Muy bien, ahora esto nos genera un error y tiene mucha razón, ya que todavía no estamos enviando todos los parámetros necesarios para poder realizar un CRUD. Solo lo que pretendo es mostrarle cómo enlazar a cada uno de los métodos que usted va a generar dentro del controlador. Entonces vamos a especificarlo de esta manera. Aquí va a tener una función que le va a permitir consultar datos de una tabla. La otra función que acabamos de crear le va a permitir registrar datos. Muy bien. Ahora podemos crear una función que nos permita editar un registro en particular. Muy bien, para esto podemos crear un método denominado public function edit. Y este método va a requerir de un parámetro. ¿Cuál va a ser el parámetro? Pues vas a necesitar el ID del registro para poder consultarlo, ¿no? Esto lo vamos a desagregar o lo vemos de una manera mucho más didáctica cuando empecemos a trabajar en el CRUD de la aplicación. Muy bien, entonces simplemente lo que aquí pretendo es que retorne el valor que tiene dentro de ID. Listo. Ahora, esto también debemos enlazarlo a una ruta, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aquí. Y para nosotros poder editar, lo que necesitamos es crear una ruta, que en este caso va a ser de tipo get, ¿sí? Podría ponerle aquí editar estudiante. Y lo que necesitamos pasar es un parámetro, que va a ser el ID. ¿Sí? Necesitamos pasar el parámetro ¿hacia dónde? Hacia nuestro controlador, que se llama estudiante controller. Muy bien. Y deseamos que se ejecute el método edit. Corregimos esta sintaxis y listo, aquí tenemos. Ahora, editar estudiante. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Editar estudiante. Si yo voy al navegador y voy a modificar este valor que tenemos aquí, le voy a poner por editar estudiante y le voy a poner, por ejemplo, el valor de 4. Lo que nos va a retornar simplemente es el valor como tal. Lo que nos devuelve es el valor clave que acabo de enviar. Si tenemos alguna duda, podemos irnos a inspeccionar
y usted va a observar que aquí se encuentra el valor de 4. Si yo a esto le modifico y pongo 5, pues simplemente usted va a observar que el valor sí está siendo devuelto. Muy bien. Con esto nosotros estamos logrando editar. Perfecto. Ahora vamos a crear una función que nos permita actualizar un registro. Para esto vamos a crear un método que puede denominarse update. Muy bien. ¿Qué parámetros va a necesitar este método? Va a necesitar el objeto request, así como también el ID. Le podemos poner un return. Muy bien. Ahora, ¿por qué este método necesita de este objeto request y adicionalmente del ID? Porque en la lógica de desarrollo usted lo que va a necesitar es capturar los valores que van a ser enviados desde un formulario, así como también el ID del registro que debe ser modificado. Como le indicaba, esto en videos posteriores lo va a poder entender de una manera mucho más clara. Muy bien, ahora, ¿cómo yo asocio este método update a una ruta? Pues simplemente voy a definir la ruta como tal, pero necesito pasarle el método path, ¿sí? El método path. Este método path va a necesitar que le creemos la ruta, que puede ser ¿sí? Y le vamos a pasar su ID respectivo. Recuerde que ese es el parámetro que necesita, ¿no es cierto? Y hacemos uso del controlador estudiante e indicamos que se ejecute el método update. Muy bien, mire, y de esta forma nosotros estamos creando los métodos que nos van a permitir interactuar con el modelo, así como las rutas respectivas. Perfecto. Ahora vamos hacia acá y finalmente podemos crear un método que nos permita eliminar un registro. ¿Y qué parámetro va a necesitar? Pues el ID, para de esta manera poder eliminar ese registro. Muy bien, vamos a finalmente a crear la ruta correspondiente. En mi caso voy a copiar esta ruta, voy a duplicarla y voy a modificar su método HTTP, que en este caso va a ser delete, y aquí podría ser eliminar estudiante. Le pasamos, ¿sí? Le pasamos el ID porque eso es lo que necesita y utilizamos a su método destroy. Listo, de esta manera hemos podido crear los métodos necesarios para poder generar un CRUD sobre una tabla y los hemos enlazado a la ruta correspondiente utilizando los métodos HTTP respectivos para cada una de las acciones. Ahora podemos hacer uso del segundo método que le indicaba, que es crear un controlador con recursos. Así es que vamos a nuevo terminal. Voy a utilizar el comando php artisan make. Necesitamos crear un controlador
Listo, le puedo especificar para nuestro ejemplo docente, le voy a poner control. Pero ahora voy a indicarle que deseo que se cree un controlador con recursos. Si yo presiono Enter, se va a proceder a crear el archivo, pero aquí va a venir la diferencia. Si usted observa, permítame, voy a cerrar la terminal. Si usted observa, ahora este controlador viene ya incluido todos los métodos necesarios para que usted pueda realizar un CRUD funcional. Mire, aquí tenemos el método index, el método create, el método store con los parámetros que requiere, así como un método show. También tenemos un método edit y un método update para finalmente poder tener el método destroy. Ahora, muy bien, nosotros cómo podemos enlazar o cómo podemos hacer uso de todos estos recursos en nuestro archivo de rutas. Anteriormente nosotros definimos cada una de las rutas para cada una de las solicitudes y de los métodos que teníamos en el controlador anterior. Pero ahora lo que podemos hacer es agrupar todas esas funcionalidades dentro de una ruta de recursos. Y lo que puedo hacer es crear la ruta e indicarle que es una ruta de recursos. Muy bien. Simplemente podemos especificar ahora la ruta, que en este caso puede ser docente. Le especifico que deseo utilizar el controlador docente controller. Aquí lo tenemos. Listo. Muy bien. Y le especificamos que utilice sus clases, su método clases. Listo. Ahora, todos estos recursos nosotros lo podemos asociar a un método names, el cual va a recibir un parámetro especificando cómo deseamos encontrarlo. En nuestro caso podemos ubicarle como docente. Listo. Esto lo que nos permite es identificar que con el nombre docente vamos a poder acceder a cada uno de los métodos de nuestro controlador. Perfecto, listo. Ahora, puedo yo abrir mi terminal y voy a utilizar el siguiente comando. Este comando lo que nos permite observar las distintas rutas que ya se encuentran creadas dentro de nuestra aplicación. En primera instancia nosotros creamos estas rutas de forma manual, por ejemplo editar estudiante, eliminar estudiante, ¿sí? Y puede usted observar que se encuentran enlazadas al controlador estudiante, controller y a cada uno de los métodos que creamos. Pero recuerde que nosotros creamos un controlador de recursos al cual solo le especificamos una ruta, y dentro de esta lista de rutas lo que usted ahora puede observar, mire, aquí tenemos, ¿no? Docente, se encuentra la ruta docente y cada uno de estos se encuentra enlazado en primera instancia al nombre que acabo de crear, y el método de acceso va a ser punto, ¿no? Si yo quiero crear, si yo quiero hacer uso del método create, pues voy a tener que especificar docente.create. Como le indicaba, esto ya lo veremos posteriormente, ¿no? Y esto está enlazado al controlador docente controller. Y de esta manera nosotros podemos verificar que cada uno de las rutas esté creadas de forma correcta. Ahora, ¿por qué utilizar un controlador de forma normal, si cabría el término, o por qué utilizar un controlador de recursos? En un controlador creado de forma manual, si lo podemos indicar de esta manera, usted tiene el control sobre los métodos que necesita utilizar, mientras que cuando crea un controlador de recursos, usted como pudo observar, va a tener muchos métodos que posiblemente no los llegue a utilizar dentro de la creación de su aplicación. Ahora,
Especificamos que si creamos un controlador con recursos, vamos a tener creadas por defecto todos estos métodos. También nosotros podemos especificar cuál de ellos queremos utilizar a través del método only. Y para esto nosotros lo único que debemos hacer es esto, ¿no? Especificar que queremos implementar el método only. Y lo que debemos hacer aquí es indicar qué método queremos que funcione. Lo que aquí nosotros básicamente estaríamos indicando es que de todos los métodos que nos creó el controlador con recursos, pues simplemente me utilice el método index. O si en su defecto deseo utilizar más que un solo método, pues lo que tendría que hacer es pasar un array. Especificando los métodos que deseo utilizar. Por ejemplo, me interesaría utilizar el método index, el método edit, el método podría ser update, el método store y finalmente podría utilizar el método destroy. Muy bien, y de esta manera nosotros podemos tener un control sobre los usos de cada uno de los métodos que van a funcionar específicamente dentro de nuestra aplicación y no tener métodos desperdiciados o recursos desperdiciados dentro de nuestro aplicativo. Ahora podemos abrir nuestro terminal y lo que vamos a hacer es verificar qué rutas están creadas, ¿no? Entonces para esto podemos hacerlo a través del comando php artisan route. Queremos que nos liste, pero vamos a pasarle un parámetro adicional, ¿no? Vamos a hacer que nos especifique por el nombre, que en este caso es docente, ¿no? Recuerde que dentro de nuestra ruta especificamos que lo vamos a encontrar por docente. Muy bien, ahora observe lo siguiente, ¿no? Mire, tenemos rutas creadas específicamente solo para cada uno de los métodos que especificamos dentro de only. Para index, para store, para update y para edit. Y de esta manera nosotros estamos optimizando el uso de los distintos métodos dentro de nuestros controladores. Si te gustó el contenido de este video, no te olvides de suscribirte al canal, regalarme un buen like, comentar, que de esta manera me apoyas para seguir creando más información. Nos estaremos mirando en el siguiente video. Bye.